Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político. Como siempre, saludo a Horacio. ¿Cómo estás? Hola Cristian, ahora sí en alineación normal. Normal, dependiendo cómo defines normal, porque hay gente que diría que somos todo menos normal. Pero si te refieres que nada más somos tú y yo, eso es correcto. Y como ya se dieron cuenta, por lo menos los que están viéndonos en YouTube, hoy vamos a abandonar un poco el escenario político mexicano porque discutimos todos los debates, el resultado de la elección durante muchas horas. Y no sé cómo te vaya a ti, pero yo tenía muchas ganas de por lo menos ponerlo en pausa por unas semanas, de que los ánimos se tranquilicen, la oposición deje de llorar, nos enteremos cuál es el gabinete de Sheinbaum y ya con base en eso podamos volver a construir un poco el escenario de los 6 años de Claudia Sheinbaum. ¿Estás de acuerdo? Pues a mí se me hubiera gustado ver videos sobre Atypical, pero bueno, está bien. Como Esta es la segunda dije mejor opción. en el último programa, no me necesitan o no nos necesitan para meterse a Twitter y que tengan el goce viendo a gente como Alarraqui ya insultando. O sea, ahora ya no es nada más llorando, sino todos los que votamos por Sheinbaum, o los que votaron, porque yo no por Sheinbaum, son hijos de putacito, porque así dijo, que son hijos de puta que les pagaron por el voto. Y bueno, pero para ya no perder más tiempo en eso, hoy vamos a hacer un pequeño viaje, no muy lejos, pero a El Salvador, porque ahí nos encontramos, que a menos que tú me corrijas, con uno de los presidentes más célebres actualmente, que acaba de reelegirse. Hablamos de Nayib Bukele, que además, y esto es como el tema de hoy que te propongo, es un ejemplo a seguir, o por lo menos él dice eso, y sin duda también algunos lo confirmaron para líderes de nuestro continente, principalmente por su, ahorita vamos a profundizar sobre eso, tratamiento del tema de la inseguridad en su país. Pero no sé si compartes eso que acabo de decir, pero sí me parece un presidente que, sobre todo considerando el tamaño de El Salvador, ha recibido muchos reflectores de la prensa mundial, no nada más de América, sino mundialmente. Hay gente que está fascinado con esta presidencia, ¿no? Sí, pues es que es de estos presidentes que pues se construyeron una imagen a partir de varios recursos muy potentes actualmente, ¿no? Incluso como figura de Twitter, y bueno, de varias maneras, ¿no? Por ahí está un video con un youtuber, un influencer famoso, ¿no? Luisito Comunica ahí visitando una de sus famosas cárceles y bueno, pues sí, se volvió una figura pues que rebasa solo la investidura de un político, de un presidente, ¿no? También tiene otros alcances. Estoy de acuerdo y de hecho traje también un clip de un video de precisamente Luisito Comunica, que es uno de los influencers mexicanos más grandes, y no nada más mexicanos, sino del mundo, porque tiene en su canal de YouTube casi 43 millones de seguidores. Y los dos videos que hizo sobre El Salvador tienen más de 40 millones de vistas. Entonces sí es una persona, si hablamos de influencia sobre la opinión general, muy importante. Pero con esto vamos a terminar. Comencemos entonces con algunos clips que traje de una entrevista de un periodista, entre comillas, que ya conocemos, de la entrevista que analizamos a Vladimir Putin. Hablamos de Tucker Carlson, que le encanta entrevistar a personajes, vamos a decirles, polémicos, que además se pone la bandera y así lo anuncia, de que él entrevista a la gente que no nos quiere mentir, sino él entrevista a las personas que nos dicen las cosas como son, con la verdad y de buena voluntad. Y uno de estos ídolos, según él, es precisamente el presidente de El Salvador. Comencemos entonces con la introducción, que ya me pareció resaltable, de Carlson en la entrevista o a la entrevista. So you were inaugurated 2 days ago. This is a small country, and yet your inauguration was international news, was everywhere. Why? Why do you think that is? Ya desde la primera pregunta le da pie a que él mismo hable de su propia fascinación, porque lo que le acaba de decir, ¿por qué tu toma de posición fue un evento mundial al que asistieron muchísimos, y no nada más presidentes, sino él también atrae a personajes, influencers, también algunos temas del Bitcoin, que al rato hablamos de eso? Pero digamos, ¿cómo te explicas, más allá por sus políticas pragmáticas, la fascinación que creo que sí existe
por su figura y por su, pues no sé cómo decirle, pero creo que sí vale la pena llamarle régimen político. Pues es que sí es de estos personajes que se construyeron con una especie de combatientes contra el mal, ¿no? Digamos, como estos que de verdad, de manera implacable, van a acabar con la maldad que azota a la población, ¿no? Generando pues sobre todo esta percepción de buenos y malos, ¿no? De que en su país, por lo menos, hay un buen sector de la población a la que se le puede considerar mala, a corregir, a castigar, y la otra que hay que proteger, ¿no? Que bueno, pues ese es un discurso, creo que tú has insistido mucho en programas recientes sobre cómo se llega a una idea muy simplista de seguridad, ¿no? Cuando se habla en el discurso político sobre el tema de seguridad, pues se llega casi luego a una idea de punitivismo, ¿no? Contra la criminalidad, contra los delincuentes, ¿no? Como siendo personas a corregir, ¿no? A corregir, a castigar o de plano a erradicar, ¿no? Ahí hay una variación que, bueno, ahí depende también de cómo uno se sienta, ¿no? hacia ciertos sectores de la población. Pero bueno, creo que ese es un discurso popular en varios países, ¿no? Digo, sabemos que Estados Unidos históricamente, por ejemplo, siempre ha tratado de mantener un discurso securitario que tiene que ver con ver en lo extraño, en ciertas poblaciones, en ciertas etnias, pues un peligro, ¿no? Nada más, pues Medio Oriente, pues históricamente, Rusia, ¿no? Desde la Guerra Fría. Y bueno, eso se ha ido permeando en diferentes países, ¿no? Sobre todo, pues, con el resurgimiento en países latinoamericanos, europeos, en todos lados, de una derecha, pues, de sectores políticos quizá un poco más, pues, más conservadores o que le hablan a sectores medios altos de las poblaciones, ¿no? Entonces yo creo que, pues, Bukele, pues, es de estos fenómenos que concentran eso simplemente, ¿no? Sí, creo que ya le diste al clavo con varias cosas, porque al rato él mismo lo va a decir, que él es la fuerza del bien, además con apoyo divino por Dios, que combate las fuerzas del mal que él llama, cito, satánicas. O sea, él tiene una vida, una forma de dividir al mundo dicotómica, maniquea, entre buenos y malos, y no nada más en el ámbito político, porque uno podría decir, como López Obrador, que divide entre los que están con el pueblo y contra el pueblo, que lo maniqueo es lo mismo, sin embargo, por lo menos no lo eleva a un discurso casi bíblico entre las fuerzas del diablo versus las fuerzas de Dios. Y él sí lo hace. Por eso, entre otras personas que lo apoyan, es tu querida tía Lili Téllez, que está fascinada con alguien como él que con el mandato de Dios nos libera de las fuerzas del mal. Pero más allá de eso, yo no sé si tú recuerdas, yo sí un poco, de las primeras imágenes que hay que llamarles casi icónicas, que cuando él se quería presentar como el cazador de gángsters definitivo en el mundo, cuando publicó un video en una cárcel ya hace años, que muestran imágenes de presos sentados en filas, y estamos hablando de cientos de presos, semidesnudos, con la cabeza rapada, con las manos y los pies encadenados, y al mismo tiempo daba él un discurso triunfador, festejando que jamás en la vida van a salir de prisión. Y fue desde ese entonces una demostración de poder ante los criminales de El Salvador, pero me parece que también ante el pueblo de El Salvador, de decir, yo tengo la legitimidad y la fuerza de voluntad de meter a la cárcel a las personas que se contrapongan un poco a mis políticas de seguridad, pero al mismo tiempo también hay que decir, y para que quede claro, que sin duda El Salvador era, si no es que él, o por lo menos de los países más violentos en todo el mundo. Tenía el rating de homicidio per cápita más alto. Es decir, que creo que eran más o menos 80 homicidios por 1,000 habitantes. Eso es altísimo. Entonces, digamos que haya un reclamo a gritos, y en México pasa creo que cada vez más similar, de una exigencia de seguridad física de las personas de un país,
me parece absolutamente comprensible y legítimo. O sea, el llamado de seguridad y el hartazgo de que ni siquiera puedas ir con tranquilidad a la tienda de la esquina, yo lo puedo comprender. El problema es si se justifica a mediano plazo y sobre todo si no tiene consecuencias peores aún a mediano y largo plazo que se violen indiscriminadamente los derechos humanos y civiles, y él mismo ha aceptado que hay muchas personas que no tienen culpa alguna que también están en la cárcel y que él mismo denomina como daños colaterales, un precio que hay que pagar en esta lucha, como ya dijimos, entre el mal y el bien. Entonces creo que ahí sí estamos en un, pues no sé si llamarle dilema, pero por lo menos creo que se puede comprender el apoyo popular con el que sin duda cuenta el presidente. Pero bueno, vamos a escuchar cómo él mismo se explica su fascinación. Y debo decir que pon mucha atención porque va a decir algo que estoy seguro que no te esperabas. Yeah, different reasons. Definitely different reasons. For example, the U.S. Government sent a big delegation, but then we had also a delegation from Congress. Yes. That started as a Republican delegation, but then the Democrats jumped in the wagon, and we had a bipartisan delegation from Congress. So, it's like, so it adds up. I don't know at the end what happened, but I think that it's like how how stars are born. They say that the debris starts joining up, and if they become an asteroid, but if more debris joins up, it becomes a planet because the gravitational pull. The more debris comes up, it becomes a star because then the gravitational pull is too big. So that's called critical mass. So I don't know. Sometimes, just because God wants it like that, or just a stroke of luck or whatever, you get some critical mass in something you're doing, and then it becomes bigger than the sum of all of its parts. So I don't know. Probably got some critical mass that we didn't foresee. Wow. O sea, lo que nos acaba de decir es que él es una estrella que se formó por la formación de una masa crítica que de manera análoga sucede en el universo cuando se forma una estrella y por lo tanto es algo básicamente inexplicable. O sea, lo que vamos a ver y escuchar varias veces en la entrevista es que buscar, según él, explicaciones terrenales a sus logros es algo que no tiene mucho sentido, sino que las explicaciones de su, como él diría, éxito tienen que ver con cosas mucho más allá que algo tangible de manera material, sino viene de algo que nos rebasa a todos. Entonces, yo no esperaba algo así. En la vida había escuchado que un político hable de su fascinación basándose en la formación de una estrella, ¿no? Sí, pues es que creo que también ahí donde a estos personajes ya se les empieza a ver el lado profético, ¿no? El lado como de... Que bueno, lo hemos visto también un poco con López Obrador, ¿no? O sea, también en otro sentido, porque sí es cierto que en López Obrador hay algo que incluso algunos podrían considerar un poco más hipócrita, al momento en el que trata de decir, no, yo soy austero, yo soy sencillo, yo soy, ¿no? Bueno, algunos dirán, bueno, sí, es que sí lo es, digamos, ¿no? O por lo menos si se le compara con el antecedente más directo en México, que es Peña Nieto, pues lo es, ¿no? Pero pues otros dirán, bueno, de todos modos no deja de ser la figura de mayor poder y que habla todo el tiempo desde la televisión y que inserta discurso en la gente. Entonces, bueno, también en eso hay algo profético. Pero bueno, aquí estamos hablando de otro tipo, ¿no? De alguien que sí termina hablando de sí mismo con estas dimensiones, ¿no? Como, incluso aquí como en un sentido astronómico, ¿no? De las grandes leyes del universo, ¿no? Y que bueno, también a veces muy de la mano con algo que tú mencionaste, ¿no? Algo también hasta de la fe religiosa, ¿no? Y bueno, sin embargo, pues uno trata, creo que este programa muchas veces trata de aterrizar este tipo de cosas que pues en sí mismas no dicen nada y tratar de decir, bueno, a ver, si de lo que estás hablando en esta
conformación de una masa crítica, estás hablando de los problemas de una nación. Bueno, pues pues más bien nos serviría más una explicación sistemática de cómo ves esos problemas. Pero creo que aquí más bien él está hablando de cómo todas las cosas se alinearon para que surgiera alguien como él, ¿no? Y eso es, pues sí está muy fuera de la realidad incluso. Bueno, ¿te parece que vayamos al siguiente clip en el que Bukele nos explica qué es lo más importante para las personas? So how did you change it? I guess I'll cut right to it. If you can fix El Salvador, what are the lessons for the rest of us? What did you do first? Well, of course, you cannot do anything if you don't have peace, right? And when I say peace, I include wars, civil wars, invasion, crime. I mean, you need to have peace. You need to be able to move freely, to have your basic rights respected. Starting with the right to live, the right to move, the right to have property. So you need your basic rights to be respected. So you need peace. That's the first thing a society will struggle to achieve. Que no creo que sea una mentira, sin embargo, me llama la atención que, sobre todo comparando con cómo se frasea eso en México, hable de paz y no de seguridad. O sea, él en vez de safety sería la palabra en inglés, habla de peace. Parece más un cura, o como tú dijiste hace rato, como un comunicador divino. Habla más como el Papa o como un integrante de la ONU, como el sentido... ¿Sabes a mí que me suena también un poco que... O sea, bueno, la palabra paz también tiene una connotación de posguerra, ¿no? De entreguerras, ¿no? Que bueno, pues... Creo que todos los países latinoamericanos, su historia es entre guerras, ¿no? O sea, entre guerras o de guerras, o sea, no hay de otra tampoco, ¿no? Y la palabra paz, pues un poco tiene que ver con eso. Y digo, si uno extiende un poco esa idea, un periodo de paz es, bueno, pues el periodo en el que cierto grupo está en control de la situación, ¿no? Y bueno, pues eso creo que también, no sé si podríamos tomarlo en cuenta aquí. Sí, ¿no? Y además, como bien dijiste, o sea, en México, si nos vamos al puro número de muertos en los últimos 30 años, se podría calificar que estamos en guerra. Si te vas al puro número de muertos, dirías, bueno, esto es un país en guerra. Ya si le quieres llamar estado fallido, guerra civil, guerra del narco, como sí. sea. Conflicto armado, si quieres. Exacto, conflicto armado, sea como sea, pero si te vas al puro número de muertos, que es altísimo, es comparable con el conflicto que hay en Afganistán, que hay en Gaza. Sin embargo, no se tematiza de esa manera porque no es una, digamos, guerra abiertamente entre dos estados, sino es entre comillas, las fuerzas del orden y el crimen organizado. Sin embargo, las consecuencias para las personas civiles son las mismas o peores, porque si mueren igual de cantidad de gente que en una guerra, entonces para las personas comunes y corrientes, ¿cuál es la diferencia? Y no les importa si le llamas guerras o lucha entre el Estado y las bandas criminales. Pero vayamos al siguiente audio en el que él ahora sí me parece que, sin que lo diga, pero habla del tema de la seguridad. And in the case of El Salvador, we're literally the murder capital of the world. Yes. And we turn it into the safest country in the Western Hemisphere. We're safer than any other country in the Western Hemisphere, which is, if I would have said that 5 years ago, they would say that I was crazy, right? Yes. Because this was literally the most dangerous country in the whole world. Your capital is now safer than our capital in Washington. Yes. A lot safer. And the country is safer than the United States as a whole. Yes. The U.S. murder rate is around 6 murders per 100,000 inhabitants, and our murder rate is 2. So we're safer than Canada, safer than Chile, safer than Uruguay, safer than the U.S., safer than any country in the Western Hemisphere. There are countries in the other hemisphere that are safer than El Salvador, but not in the Western Hemisphere. Ok, ahora sí habló de seguridad, nada más para hacer una síntesis de los datos. O sea, desde que él asume la presidencia hace 5 años, El Salvador disminuyó en 90% su tasa de homicidios y efectivamente cuenta hoy con 2.4 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Y también hay que decir que la extorsión, que también era muy común, ha caído drásticamente, como también la delincuencia en general. Y creo que eso es lo que ha hecho que por lo menos buena parte de la población
se ha reunido detrás de las ideas del presidente, porque por primera vez en décadas, y eso yo lo vi en documentales que hay en YouTube buenos, de periodistas que van a El Salvador y hablan con la gente y sin duda narran cómo por primera vez en décadas pueden salir a la calle sin restricciones, pueden visitar a amigos o pueden, digamos, ir a otro barrio para que asistan a la iglesia o a un cumpleaños. Todo ese tipo de, entre comillas, normalidad cotidiana era inalcanzable para buena parte de la población en El Salvador. Y creo que esa es la moneda de cambio que responde, y antes de darte la palabra, al siguiente plan, que yo le puse plan Ángel, porque me recordó un poco a lo que propuso Marcelo Ebrard, pero aquí ya puesto en práctica. O sea, ya vemos, según él, los resultados de este tipo de políticas públicas. How do you do that? How do you pacify a country? Well, the phases included building up of the police forces, the army. We doubled the army. We literally doubled the army to fight crime, to use the army to fight crime. And we equipped them before, like soldiers, we didn't have useful guns or vehicles, drones, basic things that an operation of that magnitude will need. O sea, más armas, más drones, mejores armas. Me recuerda un poco a lo que propone o propuso Ebrard, ya si se va a hacer o no, pero él más o menos nos cuenta que eso sí funciona. Sí, o que también he escuchado yo que en algún momento Calderón pues tomó inspiración mucho para su guerra contra el narco, pues de series como 24, de este tipo de personajes policíacos de la serie gringa clásica, ¿no? Y pues sí, del uso de tecnología en esas series y pues sí, como para decir, bueno, ahí está la solución, ¿no? Sí, que otra vez insisto, que puede parecer muy atractivo, porque además, como dices, o sea, tratan, incluso en revistas, a Bukele como el gran salvador, porque solucionó algo que se parecía como irresoluble, el problema de seguridad, y por lo tanto se considera casi como algo, como un esfuerzo sobrehumano, que la gente no puede creer que se logró, entre comillas, y creo que a los ojos de muchos habitantes de América, sobre todo América del Sur, es casi una especie de salvador que curó a un pueblo del cáncer de las fuerzas del mal, o por lo menos del cáncer de los delincuentes. Y nuevamente tengo que decir que entiendo lo atractivo de esa plataforma política y sobre todo que se respalda en mucha propaganda. O sea, como dijiste, él invierte en gente como Luisito Comunica para que vayan a su país, salgan y hagan videos hablando del éxito que él tiene en su propio país. O sea, él entendió un poco ese juego que además viene de una de las figuras que él dice que más lo inspiraron, que es Donald Trump. Pero ahora ya él, para que no digan que estamos especulando, habla abiertamente de cuál es su fuerza que más lo empuja, perdón. So we really try to figure out what to do, and I basically said, well, we're looking into an impossible mission here. So we pray, and we. You prayed in the meeting? Yes, of course, several times. Yeah. What did you pray for? To the wisdom to win the war, to have. I thought at the time that we would have civilian casualties, so we said we prayed that the civilian casualties would be as low as possible, and we didn't have any civilian casualties. O sea, eso es algo que también me sorprendió, aunque quizás no debió, porque es que él, cuando le pregunta a Carson, bueno, ¿cuál fue tu inspiración principal cuando te enfrentaste al problema de la inseguridad en El Salvador? Y él varias veces repite, me puse a rezar. Y luego él pregunta, ¿pero por qué? Y ya, bueno, para que haya menos bajas civiles, para que la guerra se acabe, para que ganemos la guerra. Es decir, que él juega con esa figura, o digamos con la creencia de la gente, porque creo que él asume que la mayoría de la gente que lo apoya
como ya dije, tipo Lili Telles, muy creyentes, muy convencidos de la idea de que se trata aquí de la lucha del bien y el mal. Y él me parece que no es algo que él mismo crea, sino me parece más un juego de propaganda que se presente como el creyente que busca inspiración en vez de pensar en estrategias y decir, bueno, lo logramos porque implementamos tal plan o tales políticas, lo logramos porque yo me puse a rezar. O sea, eso a nivel político sí me sorprendió que lo admitiera, pero me parece más propaganda que afirmación que debe de tomarse en serio, ¿no? Sí, claro, que bueno, ahí uno pensará, bueno, es que quizá es de estas figuras públicas que de verdad han logrado llevar el universo que traen en la cabeza a nivel personal, individual, lo han logrado llevar a la realidad, ¿no? Y han podido llevar a la realidad que todos compartimos, pues algo que ellos personalmente les dijo, pues una voz en su cabeza, ¿no? Quizá sea de estas personas tocadas, como dicen, tocadas por Dios, ¿no? Que bueno, no, digo, ya fuera de broma, pues bueno, ha habido miles de esos, ¿no? Bueno, no miles, pero más bien la historia está llena de ese tipo de personajes, ¿no? Pues a veces pensar en un Napoleón, a veces pensar en algún emperador romano, ¿no? Estoy de acuerdo, pero estamos en el siglo XXI. O sea, sí, pero bueno, pues es que creo que a veces si de algo estamos ávidos es de algo que podamos reconocer ya en los grandes personajes de la historia, de las mitologías, o sea, es decir, fuera de esta realidad tan miserable que a veces nos encontramos, pues tratamos de encontrar ese tipo de personajes todavía, ¿no? Y bueno, pues pareciera que... Pero bueno, ya fuera de esa, obviamente algo en lo que no creo, por supuesto, pues pues yo creería que, bueno, es que algo que dije al principio en mi primer comentario es que pues una estrategia como la de Bukele, pues creo que funciona a partir de dividir la realidad, ¿no? En buenos y malos, y bueno, eso traducirlo en dividirla en sectores de la población, ¿no? ¿Qué tanto? Pues acá más bien el hecho de insertar este discurso divino, de que pues él es alguien a quien le habla a Dios, pues también tiene que ver con una lectura de cómo está dividida la población, de cómo está, pues de las ideologías, de las cosmovisiones de la propia gente. Y bueno, y por eso en este tipo de discursos, de entrevistas, hay que hablar justamente así, para que haya una continuidad entre el discurso político, electoral en algún momento, y que todo eso pues sea parte de la idiosincrasia de la gente. O sea, que no haya una interrupción entre cómo habla el político y cómo le gustaría a la gente que le hable un político. O en todo caso, la figura de máximo poder civil en la población, ¿no? Y bueno, pues ahí también pues desde esa perspectiva uno diría, pues también es una estrategia para unificar poder, ¿no? Para sentir que, o bueno, más bien para representar en una sola figura también incluso algo de este poder divino, ¿no? Representado obviamente, ¿no? Y como tú dices, pues hay que desconfiar, hay que por supuesto en el análisis hay que decir, bueno, esto no es más que un truco, ¿no? Sí, porque algo que de él me llama la atención, y no nada más en esta entrevista, sino en general, es que no refuta las acusaciones que se le hacen, sobre todo cuando se le critica que no respeta los derechos humanos de las personas que están en la cárcel, o en general ciertas concesiones, entre comillas, de libertad, sino más bien celebra, porque creo que comprendió que estas condiciones carcelarias duras y hasta de humillación pública de los criminales, que las personas argumentarían que han acosado al país y a su gente durante muchos años, le producen satisfacción a amplios sectores de la población,
porque también cuando vi los reportajes, la mayoría de la gente de El Salvador ve con poca simpatía las críticas a las acciones de Bukele por los organismos que supuestamente están para proteger los derechos humanos en el mundo. Y entonces este clamor por estas violaciones que sin duda existen son, digamos, rechazados hasta de forma banal porque argumentan que a los pandilleros nunca les han importado los derechos de los demás. Y entonces eso provoca que muchos apoyen la política del presidente porque justifica su proceder con el argumento que una minoría de la sociedad ha coartado la libertad de la mayoría. Por lo tanto, tenemos el derecho, como ya dijimos, casi divino, de por eso no respetar los derechos humanos de esa minoría que nos ha aterrorizado durante tantos años. Lo que también al mismo tiempo pasa, y me parece peligroso, es que la democracia, en sentido abstracto, está perdiendo también cada vez más valor, y no nada más en El Salvador, sino en muchos países de la región, porque hay una encuesta de Latinobarómetro y ahí dice que el 52% de los latinoamericanos encuestados aceptaría un gobierno no democrático si éste resolviera sus problemas. Y más de un tercio estaría incluso a favor de un gobierno militar. Esta actitud me parece preocupante, miope y arriesgada, sin duda alguna, pero también debo decir, otra vez, al mismo tiempo, de alguna forma comprensible. Atractiva. Porque ya es un grito de absoluta desesperación de decir, voy a optar por un mal que considero a corto plazo menor. Y un mal a corto plazo menor, ellos observan al gobierno de El Salvador. Dicen, bueno, claro, quizás renuncio a ciertas libertades, a la idea de que puedo elegir entre el PAN, PRI, Morena y PRD. Voy a tener al mismo presidente durante medio siglo. Sin embargo, por lo menos, puedo moverme con cierta despreocupación en mi vida cotidiana. O sea, nuevamente, no juzgo que las personas opten por ese camino porque tampoco les están presentando muchas opciones mejores que esta. ¿Estás de acuerdo? Pues digo, yo también hay que a veces voltear a ver cómo esto puede tener todo un lado un lado oscuro, otra cara de la moneda, ¿no? Yo, por ejemplo, una pregunta que tendría es ¿cómo lo vive pues cómo lo vivirá un sector pobre en un país como esto, ¿no? Porque bueno, sí es cierto que también aquí a veces se mezclan. Yo tendría una pregunta general que bueno, lo veo muy presente en el caso mexicano, es ¿cómo se fiscaliza la delincuencia? O sea, ¿cómo se determina que alguien es culpable en el país, ¿no? Y cómo se juzga también después y cómo se impone una pena, ¿no? Nosotros vemos que en nuestro país, pues bueno, eso aún sin tener unas políticas tan represivas en temas de seguridad como estas, pues vemos que pues, se juzga mal y se castiga mal. O sea, el sistema penal mexicano pues está lleno de pues no lleno, no, pues es que más bien es eso, ¿no? De personas que no sabemos si son inocentes o son culpables de los delitos que se les imputan, ¿no? Entonces, bueno, yo me pregunto, y bueno, además de eso, pues es cierto que las poblaciones especialmente vulnerables son las que a las que normalmente les afecta, digamos, esa ineficacia del sistema penal. O sea, no vamos a ver muchos casos en los cuales alguien esté encerrado en una cárcel de manera injusta siendo de un sector medio alto, ¿no? Vamos a ver gente que pues es gente desfavorecida, ¿no? Entonces yo me preguntaría cómo está eso en El Salvador, ¿no? Sí es cierto que su población es mucho menor a la nuestra, pero bueno, de todos modos supongo que a cierta escala algo de esto debe haber, ¿no? Y yo no veo que se hable mucho de, por lo menos desde nuestra perspectiva, de cómo ha mejorado el sistema judicial de El Salvador, ¿no? Sé que se ha vuelto eficaz en el sentido de lo policíaco, pero no de lo judicial realmente, ¿no? Entonces,
Pues ahí estaría una duda mía y ahí es donde yo diría, bueno, pues es que esto tiene todo un lado oscuro, donde podríamos decir, bueno, hay un sector de la población al cual la misma política securitaria le ha generado un tema de inseguridad, ¿no? Un tema de inseguridad que viene del propio Estado, ¿no? Yo no sé si ese es el caso, ¿no? Si realmente en El Salvador, fuera de los sectores de la población que tienen acceso a medios de los que incluso hasta nuestro país podemos escuchar sus opiniones, defendiendo al gobierno que tienen. No sé si fuera de ese sector, pues haya todo otro que lo vive de otra manera, ¿no? Yo creo que si algo así se impulsara en nuestro país, por supuesto que pasaría eso. O sea, o por lo menos, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que tienen, que se parece mucho a veces en el discurso securitario a esto de lo que vemos en Bukele, pues vemos cómo sí genera en otros países hacia afuera de país, bueno, y no solo hacia afuera, también hacia adentro, hacia las minorías que tienen, hacia ciertos grupos étnicos o raciales que hay en Estados Unidos, vemos cómo su propia política securitaria genera esas inconformidades, esos hasta sufrimientos en su propia población y por supuesto en poblaciones extranjeras. Digo, sin más ni menos, voltemos a ver Irak, Afganistán, en algún momento Cuba. O sea, no es cierto que haya un consenso, ¿no?, hacia lo positivo de estas cosas, ¿no? Que es lo que a mí me haría pensar igual como tú, decir, bueno, pues no culpo a esta gente de querer justo esa seguridad, pero si me pongo a pensar que esa seguridad realmente también es sectorizada, ¿no? De que depende, o sea, también depende de a qué sector de la población pertenezcas, vas a vivir esa seguridad o no la vas a vivir, pues bueno, ahí sí también yo pondría la duda, ¿no? Sí, o sea, como dices, hay una correlación entre mayor pobreza, más posibilidad estadística tienes que termines en la cárcel, incluso por delitos bastante menores. O sea, aquí no hablamos de homicidio, de violación y secuestro, sino que hay muchísimas personas en la cárcel por delitos muy menores que al mismo tiempo también hay una correlación entre mayor capacidad adquisitiva, menos es la posibilidad estadística de que acabes en la cárcel, sobre todo por crímenes muy menores. Entonces, eso sin duda, pero eso, digamos, era el segundo bloque, porque se habla mucho del, entre comillas, que creo que también, como ya quedó claro para nosotros, es debatible éxito en la estrategia de seguridad del gobierno de El Salvador, pero casi no encuentro artículos o podcasts o videos que hablen sobre el tema de la pobreza en El Salvador, porque eso también para mí sería igual o quizás hasta más importante, porque eso es el caldo de cultivo que en primera instancia generó el clima de inseguridad. Y si no combates eso, entonces tienes dos opciones: o mantienes un estado militar de excepción todo el tiempo, o en muy poco tiempo el país otra vez está en las mismas condiciones que antes del gobierno de Bukele. Pero te propongo que vayamos al siguiente audio para que sigas escuchando que estamos aquí ante un Salvador. And they are satanic also. That was my question. So very I'm little. sorry. No. But I would hope you will explain it, because very little has been written in the West about this. They're satanic, yes. But actually, literally, can you explain? No dejé que nos explicara en 5 minutos por qué los delincuentes en El Salvador son apoyados por fuerzas satánicas. Lo que en síntesis dice es que se encontró y habló, así lo dice, con integrantes de bandas delincuenciales que le confirmaron que abandonaron esas bandas porque no querían participar en ritos de sacrificio humano. Peor aún, sacrificaban, cito, a niños y a bebés. Y eso hasta para los peores delincuentes era un límite. Por eso se salieron y dijeron: prefiero morir en la cárcel que participar en estos ritos satánicos. Eso sí, nunca lo había escuchado, que un presidente electo hable en ese tono, casi como esa gente que sube sus videos de teorías de conspiración y que piensa que debajo de la tierra hay un grupo de élite que chupa sangre de niños para vivir eternamente y todo ese tipo de locuras, que sin duda hay, y para eso hay toda una cultura y que ahí se cuentan sus historias. Pero que un presidente electo tan popular diga en una entrevista vista por millones
que según él las fuerzas del crimen son satánicas, otra vez, el único equivalente que tengo es Lili Telles, que reza en el Senado, ¿no? Contra la fuerza satánica, también según ella, de Morena y López Obrador. Pero, ¿en serio eso tiene pegue en la gente? De veras, hay gente que dice, sí, claro, o sea, esto es la lucha entre, ya deja el bien y el mal, entre el diablo y Dios. Ya no es el bien y el mal, sino ya es el diablo que se apoya en las fuerzas del crimen. ¿En serio todavía crees que eso tenga tanto éxito en la gente? Pues bueno, a mí creo que a mí me gusta, o sea, bueno, de hecho yo creo que no, o sea, a mí mi sentido de congruencia del mundo indica que esas ideas ya tan simplistas ya no nos gobiernan, pero sin embargo sí lo llego a ver reflejado. Digo, no sé, aquí por ejemplo esto de la playera que sacaron de un verdadero hombre no critica a López Obrador, y que era como una imagen de la Santa Muerte, o sea, una verdadera estupidez, o sea, se sabe que esa es una marca de playeras absurdas, sí. O sea, su tirada era esa, crear una playera absurda, ¿no? Y bueno, sin embargo, pues ahí hasta en el Senado vimos la imagen de la Santa Muerte y Lili Telles rezando e invocando a los poderes divinos contra el satanismo de López Obrador. Y bueno, sin embargo, yo creo que a lo mejor no necesita manejarse con ese vocabulario a veces, pero yo creo que sí engancha con algo, sí engancha con formas en las que la gente vive las cosas. O sea, sí, yo creo que la gente sí vive con cierta convicción de que los problemas donde uno alcanza a ver que se deben a la voluntad de alguien, están, o sea, ahí está el gobierno de la maldad. O sea, sí, una idea como la maldad, yo creo que sí está todavía muy, muy insertada en la cabeza de mucha gente. O sea, porque bueno, creo que también la idea de maldad es algo a lo cual se llega cuando no se puede uno explicar más a profundidad las cosas, ¿no? Cuando uno no puede decir, bueno, pues esa persona viene de un entorno difícil y entonces por eso comete crímenes. No, yo creo que es más fácil decir esa persona es mala, ¿no? Y pues también a veces porque pues es una manera de no justificar la conducta de otros, ¿no? O sea, decir que una persona es mala es para no ver un contexto que llegue a justificarla, ¿no? Y que creo que de eso, por ejemplo, de eso en particular, sí lo veo reflejado en muchísima gente. O sea, gente que no está dispuesta a justificar la conducta delincuencial. Eso sí está en muchos lados. Tanto así que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando aquella vez que Sicilia le dirigió un mensaje a Calderón, ¿no? En esta marcha pues de personas que habían perdido algún familiar. Y Sicilia le dijo, oiga, dése cuenta que los criminales también son parte de la población a la cual usted gobierna. Y creo que eso no es una idea popular, o por lo menos es una idea que dividiría las preferencias. Entonces yo creo que por ahí sí puede haber ciertas concepciones de la gente que en algún nivel conecten con estas. O sea, estas son las quizá a mí me suenan más exageradas, pero diría que sí hay varias ideas que conectan con ellas, ¿no? Más, bueno, pues hay gente que pues la fe religiosa no la... quizá no es muy notoria en ellas, pero sí es estructural, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera debe haber conexiones ahí. Mi hipótesis es un poco diferente. Yo más bien creo que en gran parte esta semántica responde más al intento de meter miedo en la gente, en la población, en el sentido de que por un lado deshumanizas a los criminales o a los supuestos criminales, porque ya si son fuerzas satánicas, entonces el maltrato en la cárcel, los derechos humanos ya se salen por la ventana, ya se van por la borda, porque dices, bueno, ¿cómo voy a hablar de derechos humanos con algo que es apoyado por el diablo? Entonces con eso ya justificas ante ti mismo, pero también ante la población del país, de El Salvador, pero también ante el mundo, el maltrato y la humillación. Y por el otro lado, al mismo tiempo también logras que las personas te sigan apoyando
porque tienes que tener el miedo de decir, ok, o sea, si no lo apoyo, entonces van a fortalecerse o liberarse de nuevo las fuerzas satánicas. Y es un poco, creo que, quizás para establecer una analogía entre esas personas secularizadas, pero que aún así cuando ven una película de terror como El Exorcista, entre otras, les da miedo. Tú puedes hablar con ellos y te dicen, yo sé que eso no existe, yo no creo en eso, es una tontería, yo no voy a la iglesia, no me importa, pero no quiero ver esa película porque sí me da miedo. Y esa pequeña duda, esa incertidumbre, creo que también aplica de, bueno, seguramente no estoy tan convencido de esa explicación que da sobre los ritos de Satanás y todo. Sin embargo, ¿qué tal que sí? Mejor que los meta a la cárcel. O sea, creo que desde mi punto de vista sí hay una explicación mucho más racionalizada que nada más él hablando de su corazón, de que es muy creyente y lucha con el diablo. Pero él sigue en esa línea en el siguiente clip. Escucha. There's a spiritual war and there's a physical war. And the physical war could be, that's the unofficial. Yes. That's the unofficial version. The spiritual, if you win the spiritual war, it will reflect into the physical war. So I don't know how to call it, our impressive victory was because we won the spiritual war. Eso también me llama la atención que en muchos gobiernos autoritarios siempre hay una tendencia hacia lo esotérico de buscar explicaciones, como dije hace algunos instantes, más allá de lo material, porque no te hablan de políticas públicas, de estrategias, de la economía, de capitalismo, de socialismo, que son cosas que se pueden analizar y criticar, etc. No, sino se trata de algo más. Aquí estamos ante un presidente y un gobierno que hace una lucha espiritual. Y con eso también te blindas ante las críticas, porque ya estamos hablando de cosas metafísicas que no podemos comprobar. Ya estamos en otro tipo de, para mí, régimen de discurso que no es político, sino, insisto, que ya es esotérico, religioso, y que él entonces yo creo que también se presenta como algo mucho más que nada más una figura política, y como dijo, para él es más importante la lucha espiritual que lo material, porque como dijo, hay que ganar primero en lo espiritual y luego eso se traduce en lo material. Y eso honestamente a mí me da más miedo aún, porque imagínate, tal vez tengamos en pocos tiempos a una presidenta como Lili Telles que tenga ese tipo de narrativa y te diga, pues sí, está bien que te mueras de hambre, pero antes de preocuparte por ganar más dinero, tienes que ir a tu interior y hacer o tener una lucha espiritual con el mundo, contigo mismo, con el universo o lo que sea. O sea, ese tipo de discursos que ya tengan presencia en presidentes de países, a mí me asusta, la neta. Sí, porque además creo que solidifica mucho ciertas jerarquías, ¿no? O sea, establece un orden jerárquico a partir de ellos, ¿no? Y además lo vuelve muy duro. O sea, es decir, cualquier persona que en algún momento entonces trate de arañarle cierto poder a una figura como esta, pues está peleando con un poder divino, ¿no? Y entonces, pues así se va a poner la represión hacia esa figura, ¿no? Así se va a poner o sea, ya no solo desde el vocabulario que se use, ¿no? Sino la justificación que haya para ciertas cosas contra algo que le dispute cierto poder a una figura de ese tipo. Y bueno, pues eso es de eso pues sí, ojalá ya hay cosas de las que nos olvidamos, pero que han sucedido así en la historia, ¿no? O sea, sí, imperios que se han impuesto por esas vías, ¿no? O no sé, el Imperio Británico que todavía sigue teniendo, sigue aspirando a una unificación de un poder político con un poder divino, ¿no? A través de su realeza, ¿no? O sea, eso ya nos parece muy viejo, pero bueno, por alguna razón sigue teniendo vigencia y que creo que tiene que ver con eso, con todavía la aspiración de ciertos grupos a eternizarse, ¿no? A que no se les dispute poder, ¿no? Y bueno, empata eso mucho con lo que tú decías, ¿no? Pues la democracia realmente ahí se vuelve una cosa muy de anécdota, ¿no? Muy
pues ya Sí, como sin un referente, ¿no? secundario, Porque, sí, como algo que claro, si lo tenemos bien y si no, tampoco pasa nada. exactamente, porque bueno, pues tenemos una figura divina, ¿para qué queremos democracia, no? Sí, ya Carson quiere cambiar de tema e irse a lo económico, pero Bukele no lo deja. Is to work on the economy to make it Yeah, better. grow the economy. Yeah. And you said correct me if I'm wrong. You said I have a 3-point plan, and I'm thinking, I wonder what that is. I don't know. Start a Federal Reserve Bank, and you said the first point of my plan is seek God's wisdom. Yes. That is what you said. Yeah, I said that. Yeah. Why would that be the first point of an economic Why plan? wouldn't it be? What should be the first part of the plan? Well, I think it should be, Yeah. but I can't. And most people would think that, right? Lo más triste, o sea, hablaron de cuando se trata de tu proyecto económico, Bukele dijo, lo primero que tienes que hacer es buscar la sabiduría de Dios. Carson pregunta, ¿pero por qué? Y luego Bukele le dice, pues ¿cómo podría ser de forma diferente? Y Carson le Sí. dice, pues yo estoy de acuerdo que eso se debería de hacer. O sea, los dos coinciden que la mejor o el primer paso o el paso más importante en la política económica es buscar la sabiduría de Dios. Yo nada más dije, o yo me quedé pensando, por Dios. O sea, cada vez eso ¿Ya está ves? peor. O sea, eso es como que presentes lo vacío de tu propio proyecto como resultado de tu conexión divina. La escapatoria perfecta. Sí. Porque con eso ya, imagínate, si viene un pendejo como yo que lo critica, a ver, pero tu política salarial, la sabiduría de Dios indica, no, bueno, con eso ya te mató. O sea, con eso ya no puedes argumentar, ya no puedes criticar. Pero otra vez estoy ante la duda si Sí. es una presentación propagandística para, en este caso, el público de Estados Unidos que apoya a Trump, porque mucha gente que ve ese canal simpatiza por lo menos con este tipo de fracción del Partido Republicano, Ujú. que es muy creyente, muy conservador y honestamente intelectualmente más que básicos, o si él también en sus discursos interiores hablan de esa manera. Ahí como que no soy suficientemente experto para interpretarlo de la manera correcta. Pues a mí me parece que sí representa un guiño a otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo aquí creo que pues el hecho de que incluso se haya hecho en inglés esto, pues es un guiño directo a algo, a lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? A cómo se está volviendo a remover el poder en Estados Unidos y en varias partes del mundo, ¿no? Digo, en el mismo Latinoamérica, pues también estamos, o bueno, también se ve esa batalla, ¿no? Aquí mismo. O sea, ahorita que ganó Le Pen en Francia, pues luego las noticias relevantes que hubo fue Eduardo Verástegui felicitándola, ¿no? Y bueno, pues creo que también eso es un intento de alineación de varios sectores, pues en todo el mundo, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica, en España, en Francia, pues bueno, es pues ir viendo hacia el interior, hacia lo que se puede hacer de recuperar poder, o recuperar o ganar o solidificar poder dentro de un país, pero también mirar hacia afuera, ¿no? Buscar apoyos en el extranjero. O sea, pues el mismo Milei también está funcionando mucho así. Él a cada rato habla de Israel y de Estados Unidos como sus dos grandes apoyos, ¿no? Y también pues es que es esa manera en la que se busca el beneplácito de fuera también para ganar fuerza del interior. Vamos a un clip un poco más largo en el que Bukele te explica por qué tu estilo de vida es decadente. Suddenly, when you get wealthy, happens with families too. Yes, it does. Then people probably get spoiled, or they get, I want more things. I want that. I want this. You have to Como provide qué? me that. And politicians. The problem. I mean, democracy is great, right? The U.S. has proven that democracy can work. But the problem with democracy, because everything has pros and cons, the problem with democracy is that politicians have a great incentive to offer, to give away the treasury. Yes. So if I say, no, I'm going to keep the treasury, it's because we might need it, for an emergency or something, nobody would like that. People would like, oh, I'm going to give away the treasury.
So they would vote for him. Then another politician went, you know what, I'm going to give the treasury plus another treasury. So we're going to go into debt, right? Everybody will say, great, let's receive more money from the treasury. And when I say treasury, I mean, anything, building stuff, giving free stuff, sending checks to people. COVID relief. Yeah, exactly, getting, a stimulus, whatever. So the politicians have the incentives of just giving away the treasury and entering huge amounts of debt. And that doesn't not only destroys the structure of the government, but it also destroys the structure of society. Because if you give, for example, money, okay, if you don't work, I give you money, right? Or if you can shoplift $1,000 a day and still get some money from the government for food, housing, why would you work in that store that we shoplifted and probably get in trouble, right? So the incentives are wrong, but it's not only because, maybe they are, but I'm not going to go into conspiracy theories, but it's not only because there are evil politicians, there are evil people planning everything, which might be the case, but I won't go into that. But just because things, the incentives are wrong. Lo que nos dice es que la decadencia de Occidente responde a que hay una decadencia, según él, del bienestar que nos hace demasiado cómodos y nos quita o no hay los incentivos para que trabajemos, según él, lo suficiente. Y habló ahí del apoyo a la gente que no tiene empleo, del apoyo por el COVID, del apoyo a ciertos negocios y de muchísimos incentivos, que yo más bien le llamaría apoyos para que la gente no se muera de hambre y tenga una vida mínimamente digna, aunque ni siquiera alcanza para eso en muchos países. Y no sé en qué mundo vive él cuando habla de ese bienestar en Occidente. Cuando tú vas país por país, en muchos países la mayoría de la gente ya no vive en ningún estado de bienestar o quizás nunca lo ha vivido. O sea, por eso, como tú dijiste hace algunos minutos, Le Pen gana en Francia, no porque las cosas están muy bien y porque la gente es floja y el gobierno le da demasiado a la gente, sino es al revés. O sea, yo no sé, también esa proyección que él tiene sobre Occidente, que es mucho esa crítica que a mí me choca, muy simplista de la sociedad del consumismo, la decadencia, que mucha gente gorda, que no quiere trabajar. Para la mayoría de la gente eso no aplica, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en muchos países. La mayoría de la gente vive precariamente y le alcanza tal vez mes a mes o quizás, peor aún, día a día. Entonces, esa decadencia casi romana del exceso y el bienestar nada más existe en su cabeza. Y lo otro, además, que yo creo que refleja, sí me parece, la tendencia un poco fascista de querer implementar e incentivar una ética del trabajo. Es que la gente tiene que trabajar para vivir, tiene que superarse y el gobierno no debe de dar incentivos para que las personas tengan tiempo libre, sino patria y trabajo. Y eso sí tiene un poco tendencias, no digo que al 100%, pero la tendencia va hacia algo que había en Italia y Alemania en el siglo XX. Sí, la productividad por encima de todo, ¿no? Y la supuesta productividad, porque ahorita vamos ya al último tema que Carson tristemente no le preguntó, pero digamos, preguntas que pueden surgir, como dije hace algunos minutos, es bueno, ¿qué tan replicable sería si es que aspiráramos a eso? El ejemplo de Bukele y El Salvador. Y bueno, hay un artículo que leí en el que se argumenta que es muy difícil porque tienes un panorama delictivo en El Salvador muy particular, también por el tamaño del país que es muy pequeño. O sea, básicamente nada más había 3 grandes bandas callejeras que se financiaban principalmente por la extorsión en zonas urbanas y a diferencia de los poderosos cárteles de droga que operan, por ejemplo, en Ecuador, Colombia y México, Honduras, estas bandas no estaban en condiciones de corromper a gran escala a los políticos o a las fuerzas de seguridad, como pueden ser los militares o las policías, o ambas. Y además, el gobierno de El Salvador disponía y dispone de una base de datos precisa que indicaba cómo funcionan las bandas, dónde operan y quiénes son. Entonces, esto
facilitó mucho las detenciones masivas que se hicieron no en años, sino en algunas semanas, quizás máximo meses. Entonces, al mismo tiempo también, como tú dijiste, para las personas que fueron metidos a la cárcel inocentes, es muy difícil poder hacer o poder exigir, digamos, una revisión porque la mayoría de la gente no se puede pagar el apoyo legal necesario para lograr eso. O sea, es muy difícil porque ahí ya no tenemos un poder judicial que funcione de más o menos independiente al gobierno, pero aún así tendrías que poder pagarte el apoyo jurídico para que se pueda revisar el caso de tu familiar, amigo, lo que sea. Y como no te puedes pagar eso, pues aunque tú sepas que tu familiar o tu amigo no hizo nada, sigue en la cárcel. Y luego, que no sé si te acuerdas, hace 2 años, casi 3 años, Bukele anunció que iba a construir el paraíso para el llamado Bitcoin, que incluso iba a llamarle Bitcoin City a un espacio privado, un espacio de libertad, que eso fue festejado por y gente como Elon Musk o ese tipo de empresarios que también están fascinados con las criptomonedas. Y ya creo que está más o menos en tiempo de hacer, digamos, un balance. Y en ese mismo artículo que leyó, le hacen la pregunta a la entrevistada, que es Stephanie Klistenbauer, que es una trabajadora entre la ONU y periodista de guerra en gran parte. Dice, la vida no ha mejorado para la mayoría de la gente. Muchos siguen siendo pobres. No tienen trabajo, sus ingresos son escasos y su acceso a la sanidad, la educación y la formación es insuficiente. Los habitantes de las zonas rurales y de los barrios pobres de la periferia están olvidados. Viven en la misma miseria que antes del gobierno de Bukele. A menudo, como también pasa aquí, sin electricidad, agua ni infraestructura. El Bitcoin ha aparecido sobre todo en los titulares de la prensa, ha atraído a la gente con dinero y ha, eso sí es cierto, fomentado el turismo. Y entonces eso le dio, según esta periodista, al país una capa de pintura brillante que aparenta un éxito. También algo que hizo Bukele para fomentar la publicidad y popularidad de su país, que yo tampoco me acordaba de eso, es organizar las elecciones y el concurso de Miss Universo. Imagínate. Porque ahí, digamos, se da otra vez esa pintura de brillantez y al mismo tiempo distrae la atención de los problemas de miedo y represión. Pero para ninguna de la mayoría, que tampoco eso debe sorprender, el Bitcoin es una realidad. Ni siquiera disponen de las tecnologías necesarias para utilizarlo. Por lo tanto, no les ha aportado ninguna ventaja. Lo único que hay, y eso creo que sí es preocupante, que el crecimiento de la pobreza extrema se ha tragado a 80,000 nuevas familias, mientras un 30% viven como pobres. Y estamos hablando que viven en promedio con $2 al día, que son más o menos en pesos mexicanos como 36, algo así, ¿no? Como 36 pesos al día. Es decir, una tercera parte de El Salvador vive con 36 pesos mexicanos al día. Si eso es un logro, bueno, entonces mi definición de logro es muy diferente. Y ya por último, lo único que ha atraído el sueño del Bitcoin es una disparada especulación inmobiliaria, porque hay muchos empresarios que tienen demasiado dinero y dijeron, bueno, voy a invertir a ver qué pasa. Y eso ha provocado que entonces, que en espacios urbanos, la consecuencia es similar a México, que los precios de renta y compra de inmuebles ya eran caros, pero ahora se dispararon. O sea, más que un reino de la libertad por el Bitcoin, se ha convertido en todo caso en un reino de la especulación que favorece en todo caso a algunos miembros que tienen el gran capital o que tienen mucho dinero, pero que no deja nada a la gente común y corriente de El Salvador. Y no sé si quieres decir algo, porque si no tengo un último clip de Luisito Adelante. Comunica. Adelante. Que bueno, para terminar, Luisito Comunica fue invitado a El Salvador hace más o menos 3-4 meses, tiene muy poco, antes de la elección, porque la elección de Bukele, la reelección fue hace una semana apenas, o sea, semana y media, y él en su canal publicó 2 videos. Uno en el que el título es Mi visita a los barrios más peligrosos de El Salvador, y la segunda es La vida en una cárcel
de El Salvador. Y los dos duran más o menos 15 minutos, están en su canal de YouTube. No le voy a dar más publicidad a sus videos porque me parecen muy pedestres. Sin embargo, traje el final del video sobre la cárcel de El Salvador porque me parece muy sintomática del mensaje que Bukele quiere transmitir, pero que creo que sí responde al sentido que mucha gente tiene sobre el gobierno de El Salvador. I leave this prison in El Salvador very shocked and with a strange feeling of relief. I can tell you that I have visited many prisons and have documented several for the channel. It gives a horrible feeling of helplessness when you visit prisons where criminals who have done horrible things live like kings. To be able to appreciate these conditions and these measures in a maximum security prison gives a certain feeling of empowerment to a simple citizen like me. What feeling do you leave with? I'll read them down here in the comments. Many thanks to the people in the industry for opening the doors for me to be able to document this and share it with you. Bueno, lo que acabamos de ver de Luisito Comunica me asustó mucho porque si se fijan, el mensaje que nos quiere transmitir fue que se siente empoderado porque en las cárceles de El Salvador maltratan a los malditos criminales y eso le genera un buen sabor de boca comparado con, según él, otros países en los que los criminales viven, así dijo, como kings, como reyes en las cárceles. Que yo no sé a qué país fue, porque yo no ubico países en los que vivan como reyes. Quizás viven un poco más dignos en cárceles de Francia o Alemania, pero incluso en Estados Unidos hay muchísimos casos que te presentan como las cárceles son privadas, que las condiciones son deplorables, que viven en la desgracia absoluta. Entonces, más bien él se une, aparte del pago millonario que recibió por parte del gobierno de El Salvador, a la propaganda de decir, vean lo que se les hace a la gente del mal, gocen y asúmanlo, como yo lo interpreto, como una especie de revancha. Es decir, lo que nos hicieron a la sociedad, a nosotros, ahora se les hace a ellos. Y eso, como él dijo, le genera un buen sabor de boca. Y no nada más eso, sino usó esa palabra que me caga de, me siento empoderado al ver eso. Y bueno, yo no sé cómo lo veas tú, pero ese tipo de comunicación y mezcla entrelazado de semántica influencer con la política pública y la propaganda, me parece que eso es lo sintomático de la propaganda que nos espera en el siglo XXI, que las personas ya no pueden diferenciar, bueno, qué tanto de veras eso opina Luisito Comunica, qué tanto es lo que le dice el gobierno, y entonces se hace una mezcla que aparenta ser una opinión honesta de él, que tiene otra vez influencia. Ese video se ha visto 40 millones de veces en YouTube, o sea, es peligrosísimo. Uh-huh. Sí, que también esta frase que él utiliza de para un ciudadano promedio como yo, creo que así lo dice. Ah, ¿no? Sí, exacto. Como si él fuera promedio, exacto. Pues sí, ahí ya hay una mentira flagrante o una falta de conciencia flagrante, ¿no? Él no es una persona, no es un ciudadano promedio, ¿no? Es un ciudadano que incluso haciendo ese video ya está probando nexos con el gobierno del cual está hablando, ¿no? Un nexo, por lo menos, si quieres, comercial, de una cooperación, lo que sea, y a lo mejor puedes decir, bueno, eso solo fue de una vez, pero de todos modos, no, un ciudadano promedio no tiene acceso a eso, ¿no? Entonces, no, su opinión no es la de un ciudadano promedio. Quizá ahí está lo que pues sí funciona, sin embargo, para el mensaje que él manda, que el ciudadano promedio quizás se vea representado en él, ¿no? En su perspectiva sobre ese tipo de cárceles, ¿no? Y eso, bueno, ahí está, creo que lo que tú decías hace rato, eso creo que sí lo puedo entender, como alguien quiera verse representado ahí, ¿no? Pero bueno, pues creo que sí, a mí también, igual que a ti, me parece preocupante que justo haya ese efecto, ¿no? De que sí es cierto que amigos nuestros, conocidos nuestros, o sea, gente que digamos no está muy lejana a las condiciones en las que vivimos personas como tú o como yo, se vean representados en ese empoderamiento que él ve de esa manera, ¿no? O sea, sí es cierto que es legítima la urgencia de seguridad en países como el nuestro, y bueno, y eso pues en muchos otros, ¿no? Incluso pues en otros todavía más, ¿no? Pero
ahí creo que hay algo fundamental que también hemos estado insistiendo. Como una política de seguridad que tiene estas características y que impacta de esta manera en ciertos sectores de la población que se ven representados por ese supuesto empoderamiento, ¿qué tanto esta política es la de un gobierno que evade responsabilidades, ¿no? En el momento en el que asume que la seguridad es un tema de buenos y malos, ¿qué tanto pues está evadiendo la responsabilidad sobre un conjunto de dimensiones de la pobreza que pues se está saltando? O sea, en el momento en que ataca un problema como la seguridad, se está saltando la responsabilidad de atacar varios problemas que invariablemente se relacionan con la pobreza, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde yo creo que también ahí tendríamos que vernos representados también. O sea, y bueno, y no la pobreza porque nosotros digamos, yo soy pobre. Pues no, yo no vivo en condiciones con 38 pesos al día. Exactamente, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pero la pobreza, sin embargo, sí representa algo para mí. Representa, pues sí condiciones que quizá directa o indirectamente, pues vivo, ¿no? Yo le llamaría de precariedad e incertidumbre. Exactamente, ¿no? Sí es cierto que también en un país como el nuestro, la pobreza pues no es solo eso que a lo mejor vemos representado en ciertas personas, ¿no? También es, por ejemplo, la falta de una oferta cultural, a veces es también la oferta de un sistema de salud, que eso pues transporte. Eso sí esa es de las cosas donde cualquiera estaría de acuerdo en que nuestro sistema de salud pues es precario. Ahí está la palabra que tú acabas de usar, la precariedad. O sea, esa sí la vemos, esa sí, te digo, directa o indirectamente, constante o de manera más ocasional, ¿no? Y ahí es donde sí un discurso como este de Bukele evade totalmente esa responsabilidad, ¿no? O sea, y creo que eso es o sea, que la gente que elige estos gobiernos se reduzca su opinión a verse representada en algo como eso, sí es bien preocupante porque además sí uno alcanza a ver el impacto que tiene, ¿no? Que es bastante. Sí, no, y ya para terminar, o sea, en México la institución más legitimada acorde a encuestas es el ejército. Cuando hacen encuestas sobre Cámara de Diputados, la iglesia, las universidades o lo que sea, lo que creo que 70% más o menos sale con índice de confianza y legitimidad es el ejército, los militares. O sea, no estamos muy lejos. Me parece que si hiciese una encuesta, ¿apoyarías políticas como las de El Salvador en México? Me atrevo a decir que por lo menos la mitad diría, pues vamos a ver qué tal. Vamos a hacer el experimento un año, a ver cómo nos sentimos. Y eso sí, me parece que se tiene que frenar, pero tiene que ver, desde mi punto de vista, mucho también con el tratamiento en los medios de comunicación, porque de lo único que se habla es de la inseguridad en ese sentido. Ajá. No se tematiza, a menos sí el reportaje en Animal Político hay escrito que leemos los mismos 100 gatos de siempre, pero que haya un énfasis cotidiano, de veras cotidiano, de los casos de no acceso a salud, de no acceso a educación, de no acceso a vivienda, de no acceso... ¿Podremos seguir en una lista eterna? Eso no hay. Entonces, que eso se vea representado en personajes, ¿no? Que eso se vea representado en figuras públicas, pero pues no. Y en mesas de debate, o sea, mesas de análisis, que se hable a la gente, que se analice, que se escandalice. O sea, que se escandalice igual que alguien se muera en la sala de emergencias porque no lo atienden, cómo se escandaliza de manera correcta cuando matan a, no sé, alguien, no sé, en un asalto. O sea, a mí me parece igual de grave, no menos grave, pero se escandaliza todo el tiempo una parte y se invisibiliza por completo la otra, que yo creo que responde a que la seguridad o inseguridad física es la que atraviesa todas las clases económicas. O sea, claro, desproporcionadamente afecta más a la gente pobre, pero aunque tengas mucho dinero, eso no te salva que quizás te pase algo. Pero todas las demás precariedades, a esas no te enfrentas si tienes dinero. Claro. Entonces es un tema que no les preocupa. No es una realidad constante. No es una realidad constante porque tú te puedes pagar todo de manera privada. Entonces, ¿qué te vale? Pues yo voy al Ángeles, que vayan los otros al sistema de salud pública. ¿A mí qué? Pero eso para mí tendría que ser el contrapeso
de un partido de izquierda o de periodistas que se asuman como los representantes de los que no tienen tanto voz ni poder para meter esos temas en la agenda pública. Pero bueno, eso es algo que hemos discutido mucho en ese espacio. A menos que tengas algo más, sería todo por hoy. No, yo también ya con eso tengo. Ya dimos una embarrada que seguramente no es suficiente, pero a El Salvador creo que fue necesaria. A ver si en algunos meses hacemos otra cosa, porque creo que este personaje estará presente también en los siguientes meses en la agenda pública, a más tardar cuando, que es lo más seguro que pase, gane Donald Trump. Ujú, claro. Bueno, sin más, gracias Horacio y hasta la próxima. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Cristian.